Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de Expo Energea. Aquellos que ya nos acompañasteis ayer, hola de nuevo, y a los nuevos participantes, pues esperemos que cumpla vuestras expectativas esta jornada. Nos acompañarán a lo largo del día de hoy diversos ponentes a los que también le damos las gracias. Hablaremos sobre proyectos innovadores, valorización de residuos, gestión del agua, financiación de proyectos, modelos de negocio, independencia fotovoltaica y varias mesas más que estamos seguros serán muy interesantes. En primer lugar, y para inaugurar este segundo día, contamos con la presencia de don José Manuel Valle Feijó, responsable de Innovación y Relaciones Institucionales de Endesa en Canarias. Don José Manuel Valle es ingeniero industrial, especialidad electrónica y cursó un máster en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Internacional Bravo Murillo. Comenzó su trayectoria profesional en el Grupo Abengoa, donde prestó sus servicios durante 7 años, compaginándolo con actividad docente universitaria en la Escuela de Ingenieros Industriales. Desde 1995 trabaja para Endesa en Canarias, es responsable de planificación y calidad de la red durante los 10 primeros años de su trayectoria en la empresa y actualmente es responsable de innovación y relaciones institucionales, impulsando proyectos como las Smart Grids del Hierro y La Graciosa, impulsando la introducción del vehículo eléctrico en las islas y facilitando nuevas soluciones de eficiencia energética, entre otras funciones. Es conocedor de la regulación del sector eléctrico, ha impartido numerosas conferencias y participado en diferentes foros de debate y mesas redondas varias acerca del sector energético y de las nuevas tecnologías, en especial en el ámbito del vehículo eléctrico, las Smart Grids, soluciones de eficiencia energética y sistemas de almacenamiento. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a exponer mi presentación desde aquí para poder ver un poquito la pantalla también. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a exponer básicamente 2 proyectos que están funcionando, que están implantados en Canarias. Los 2 son sobre almacenamiento energético, que es un aspecto relacionado con el mundo de las renovables porque, sobre todo en islas, pues son necesarios estos sistemas a partir de un cierto volumen de introducción de renovables para hacerlas más gestionables y para evitar las inestabilidades que se provocan por esas fluctuaciones. Intentaré ir un poco ágil porque hemos empezado un poquito tarde y también, si es posible, pues para dar pie a que podáis preguntar cosas. Yo muchas veces hago la presentación más rápido y dejo tiempo para que haya preguntas, que siempre es más interesante sobre los focos de atención que tengáis, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco, una parte introductoria sobre los diferentes tipos de almacenamiento que están ahora poniéndose encima de la mesa en el mercado, cómo se está moviendo este mundo, y luego pues hablaremos ya en sí de los 2 proyectos, el proyecto Store, que son 3 tecnologías de almacenamiento diferentes, y el proyecto de Gorona del Viento, que es una nueva central con energías renovables y almacenamiento para hacerla gestionable. Bien, en esta parte introductoria todos somos conscientes de que el mundo eléctrico, el sistema eléctrico está cambiando, estamos evolucionando de una forma bastante rápida hacia un nuevo modelo energético, hacia un nuevo sistema, en el cual partíamos de un sistema muy tradicional, en el cual había muy pocos centros de generación, desde los cuales a través de las redes de transporte y distribución pues llegaba a los múltiples puntos de consumo, ¿no? Con lo cual, pues el sistema tenía sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? En cuanto a la gestionabilidad de las redes y tal, pues era más predecible todo, era más gestionable, más identificable dónde podían estar los problemas, etcétera, ¿no? Ahora realmente esto ya ha cambiado mucho porque ya vamos teniendo muchos puntos de generación. En el modelo antiguo la generación iba adaptándose a los requerimientos de la demanda en cada instante, ¿no? Porque el sistema eléctrico es un flujo continuo e instantáneo desde las centrales hasta los puntos de consumo, sin ningún tipo de almacenamiento intermedio con capacidad de ser bien gestionado. Entonces, las centrales se tienen que mover para ir satisfaciendo la demanda en cada instante. Ahora,
con muchas renovables en el sistema, como ya existen. Hay en España de orden de 65.000 centrales o 65.000 productores de energías renovables, y partíamos antes en el esquema antiguo de unos 100 puntos de generación convencional, pues ahora tenemos 65.000 en total, ¿no? Más de 65.000. Y además muchas de ellas son muy fluctuantes, como la eólica, la solar y otras, ¿no? Hidráulica fluyente, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, el mundo cambia bastante y las configuraciones y las soluciones tecnológicas que se requieren, pues son también diferentes, ¿no? Esto más o menos todos lo vamos conociendo, y en este mundo nuevo en el que estamos entrando, pues entra también un elemento, puede cobrar importancia, pues un nuevo elemento, que es el almacenamiento, ¿no? Para hacer más gestionable y más eficaz ese nuevo modelo energético en el que estamos metiéndonos, ¿no? No me paro mucho. En ese mundo, pues los almacenamientos, dependiendo de, básicamente, aquí hay distintas, vamos a ver 2 o 3 clasificaciones. En esta es básicamente en función del uso que se haga de ese almacenamiento. Pues si estamos hablando de almacenamientos de corta duración, pues lo que requeremos es, digamos, fracciones de segundo, una determinada potencia, pero en espacios muy cortos de tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos unas tecnologías determinadas que son capaces de cubrir esa necesidad. Si estamos hablando de digamos, un tiempo intermedio de algunos minutos, pues hay otras tecnologías, y si estamos hablando de un almacenamiento mucho más masivo, pues ya son otras las tecnologías que entrarían en juego, ¿no? Las más adecuadas en función de los costes, en función del impacto que tienen, etcétera, ¿no? En las islas, además de ese panorama global en el cual ya de por sí pueden entrar en juego y tener su papel los almacenamientos en las islas, tenemos una problemática adicional, y es que al ser sistemas eléctricos pequeños y aislados en sí mismos, las fluctuaciones de la demanda repercuten mucho más en el sistema y en la generación, y provocan excursiones o variaciones de la frecuencia mucho más pronunciados que en un sistema grande como el peninsular, aunque se habla de que Iberia, la península ibérica, es casi una isla porque tiene menos de un 3% en la capacidad de las redes que interconectan con Francia y con Marruecos, pues suponen solo en torno al 3% de capacidad con respecto a la potencia total demandada en el sistema, pero en sí mismo es un sistema muy amplio, muy robusto, y las fluctuaciones de la frecuencia son pequeñísimas, son de décimas de hercio, ¿no? En las islas, pues aquí tenemos una gráfica que presenta algunas veces Red Eléctrica, ¿no?, para mostrar un poco su preocupación en este sentido, ¿no? Para que nos hagamos una idea, esta es una gráfica de la isla de Tenerife, me parece que está en verde, sí, en verde está la variación de la frecuencia, cuyo valor nominal serían los 50 hercios. Debería ser una recta, una curva plana, situada ahí en los 50 hercios. Sin embargo, se mueve pues de esta manera, ¿no?, con una amplitud bastante importante, ¿no? Perdón, este gráfico aquí son megavatios, los hercios están aquí, serían los 50 hercios, estarían aquí, ¿vale? Esta gráfica está tomada de la isla de Tenerife, son valores reales observados por Red Eléctrica, en las cuales nos muestra, además de la variación de la frecuencia, la potencia eólica que estaba en ese momento funcionando, que está bastante estable en este caso, y la potencia fotovoltaica que había en ese momento a lo largo de estos periodos temporales, ¿no? Entonces aquí se ve con mucha claridad que cada vez que hay una variación de la potencia, que en este caso está en torno a los 80 megavatios, pues el paso de las nubes provocan estas fluctuaciones en la producción fotovoltaica, que se corresponden exactamente con las variaciones de la frecuencia. Aquí cae la producción, cae la frecuencia. Aquí hay otra caída más pronunciada de la producción fotovoltaica. Estamos hablando de unos 80 megavatios. La isla de Tenerife tiene una demanda de en torno a 500 megavatios. 530 es la punta. En estas horas del día, son las 4 de la tarde, pues seguramente estaríamos teniendo unos 400 megavatios de consumo. De esos 400 megavatios, en torno a 80 estaban pues siendo suministrados por la fotovoltaica. Entonces, como vemos, pues son fluctuaciones muy pronunciadas, ¿no?
mucho más amplias de las que se permiten en la península. Estas fluctuaciones en concreto en las islas, este margen de fluctuación en las islas está ampliado, digamos, los límites de intervención de los mecanismos de seguridad son más amplios, precisamente para dar cabida a estas situaciones propias de las islas, ¿no? Entonces, pues bueno, en las islas, en definitiva, los sistemas de almacenamiento tienen una especial, o pueden tener, digamos, una especial relevancia, y por eso hemos implantado estos sistemas de almacenamiento en primer lugar en las islas, ¿no? Aquí vemos otra gráfica que también presenta Red Eléctrica para hacer ver el carácter fluctuante de las renovables y para hacer ver pues, que podemos pasar de tener un 0% de renovables en el sistema a tener una máxima, por en este caso del 33%, pues en poco tiempo, en unos días, ¿no? Este es el máximo histórico de penetración de renovables que hemos tenido en una isla en Canarias, ese 33% hasta ahora. Entonces, pues bueno, los sistemas de almacenamiento pueden entrar en juego para proveer estos servicios, ¿no? Regular la frecuencia, que es lo que hemos visto en estas primeras gráficas, ¿no? Regular tensión, lo veremos a lo largo de la presentación. Pueden ser utilizados también para proveer los servicios que normalmente proveen los grupos convencionales de reserva primaria, secundaria, terciaria, que son, digamos, 3 escalones de reserva de potencia para dar estabilidad, para poder seguir la demanda, ¿no? Y que se diferencian entre ellos en el tiempo en el cual se es capaz de proporcionar esa potencia necesaria, ¿no? La reserva primaria es la potencia que puede darse en unos pocos segundos, la secundaria en cuestión de minutos y la terciaria en cuestión de pocas horas, ¿no? Desde que es requerida, ¿no? El tiempo que se tarda en poner en funcionamiento. Entonces, pues bueno, los sistemas de almacenamiento pues, son capaces de dar desde la primaria, porque son muy rápidos en su respuesta, algunas tecnologías son muy rápidas. También pueden facilitar, estabilizar los transitorios que se producen por eventos, ¿no? por incidencias, y pueden dar mayor inercia, es decir, mayor estabilidad al sistema. Bueno, vamos a hablar un poco muy rápidamente también de distintos tipos de almacenamiento, distintas visiones, digamos, de la clasificación de los tipos de almacenamiento. Esta es la Asociación Europea de Sistemas de Almacenamiento, que bueno, presenta en su página web esta gráfica clasificando los sistemas de almacenamiento en función de, digamos, de la tecnología propia de cada uno de esos almacenamientos. Me interesa quizás un poco más, a ver si esto pasa. Vaya, parece que se ha quedado parado. No avanza. ¿Le puedes dar tú o cómo hacemos? Ya no. Algo ha pasado ahí, ¿no? Ahí. Esta otra gráfica, que es una clasificación también, muy rápidamente, esta es de la Asociación Americana, la ESA, no está ahí en la gráfica, no está así aquí. La Asociación Americana de Almacenamiento, de Sistemas de Almacenamiento, que da esta clasificación en función de la potencia que cada una de las tecnologías es capaz de proporcionar razonablemente y el tiempo de descarga, el tiempo de almacenamiento que proporcionan, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos desde los extremos más altos, en los cuales tenemos potencias más altas y tiempos más amplios, ¿no? Son los sistemas de bombeo, hasta ya entrando en el mundo del almacenamiento electroquímico o de otros sistemas. Esto es aire comprimido, los almacenamiento electroquímico con NAS, con baterías de sodio-sulfuro, zinc-bromuro, níquel-cadmio, ion litio, que anda por ahí también, está aquí, ¿no? Bien, cada una va cubriendo unos espectros en función de la utilidad que se les quiera dar. Y también otro mensaje que creo que es interesante proporcionar es que todo esto es un mundo, estas gráficas pueden estar ya un poco desfasadas, pueden dibujarse un poco más hacia allá, un poco más hacia acá, y con el tiempo pues van moviéndose, porque lo que sí ha ocurrido es que se ha intensificado mucho la investigación y la evolución tecnológica, y se seguirá produciendo a lo largo de los próximos años. Esta es una publicación reciente de un fabricante de baterías de ion litio para el mundo del automóvil. El mundo del automóvil y de la movilidad eléctrica irrumpe también en estos años, ¿no? Y digamos, es a su vez un elemento que requiere un almacenamiento energético importante, ¿no?
Entonces, pues es fruto también de investigación potente y esas tecnologías pues, pueden ser utilizadas para otros usos, ¿no? Aquí hacen una representación, hoy en día estaríamos aquí, las baterías de ion litio que utilizan los vehículos eléctricos tienen un coste de aproximadamente $600 por kilovatio hora de almacenamiento que incorporan y proporcionan a los coches normalmente unos 160 kilómetros de autonomía, y su previsión en función de sus investigaciones y de su conocimiento del mercado, etcétera, es que avancen de esta manera, ¿no? Que acabemos en unos años, hablan de en torno al 2020, pues estaremos en unos costes pues 4 veces inferiores y en unas capacidades de almacenamiento que parece, según estas digamos variantes tecnológicas, pues pueden irse a capacidades de almacenamiento traducidas en kilómetros de autonomía para los vehículos de este orden, ¿no? Bien, entrando ya en los proyectos reales que hemos implantado en Canarias después de esta breve introducción. Básicamente, el proyecto Store, en primer lugar, es un proyecto que hemos puesto en marcha con toda esta serie de socios industriales y con unos centros de investigación ligados a distintas universidades. Es un proyecto que se presentó al CEDETI y que ha sido subvencionado. Inicialmente fue aprobado con unos 13 millones de euros de importe y finalmente ha sido realizado cerrándose en 11 millones. Ha sido un poquito más reducido el coste final que hemos obtenido en el proyecto, ¿no? Bueno, ya de todo esto que está ahí puesto ya lo hemos ido comentando en las diapositivas anteriores, y esto también, ¿no? Que los sistemas de almacenamiento pues pueden regular frecuencia, tensión, lo iremos viendo a su vez en forma más gráfica más adelante, ¿no? Arrancamos en el año 2007, viendo que el mundo del almacenamiento empezaba a moverse de una forma bastante importante, y en el año 2008 empezamos a buscar y conformar el consorcio industrial y a definir el proyecto. En el año 2009 el CEDETI aprobó el proyecto y le otorgó la financiación, y empezamos a desarrollar los proyectos, fase de autorización administrativa, etcétera, y ejecución de los proyectos, que finalizó en 2012, el montaje en sí. En 2013 realizamos las pruebas de puesta en marcha y la puesta en marcha de las instalaciones, de forma que llevan desde algunas instalaciones desde mediados del 2013 en funcionamiento. Estamos a finales de 2014, o sea que tenemos más o menos pues, un año y pico de experiencia con 3 tecnologías diferentes que ahora veremos. Y pues ahora mismo, pues lógicamente estamos viendo cómo funcionan, seguimos probándolas, siguen estando funcionando, y estamos estudiando nuevos proyectos. Seguimos pensando en otros proyectos de almacenamiento que podríamos desarrollar. Tenemos algunos en mente bastante interesantes, pero bueno, no vamos a vender la moto antes de tenerla, ¿no? Vamos a hablar de lo que está instalado. Las instalamos en estas 3 islas y estas 3 tecnologías de almacenamiento, que vamos a ver una a una un poquito más de cerca, ¿no? Sí comentar que a lo largo de este proceso de tiempo en el que os he narrado, desde que empezamos con el proyecto y con esos 13 millones de presupuesto inicial, arrancamos con 3 tecnologías que eran diferentes de estas 3. De las 3 que pensamos inicialmente, solo se ha salvado la de ion litio. Las otras 2 pensábamos montar baterías de sulfuro de sodio y de zinc bromuro, una de un fabricante americano que quebró. La empresa que fabricaba esas baterías pues cerró, y la otra, un fabricante japonés, que es el que tiene más potencia y volumen de energía en almacenamiento instalado en el mundo, la de sulfuro de sodio, que son baterías de flujo que se llaman, pues tuvo un incidente grave en una de las plantas que tiene a lo largo del mundo, tiene varios miles de megavatios instalados en el mundo, y una de esas plantas tuvo un incendio. Esas baterías tienen una temperatura de funcionamiento interna del electrolito de 600 grados centígrados, y pues bueno, por algún motivo tuvo un incendio en esa planta, y el fabricante dejó de fabricar hasta que no diera y cerrara la investigación, etcétera, ¿no? Entonces eso nos obligó, para seguir adelante con el proyecto y no estar parados, ¿no?, indefinidamente, pues modificamos un poquito el alcance del proyecto y las tecnologías, etcétera, y eso es lo que dio lugar a que se redujera un poquito el presupuesto,
y bueno, son incidencias que nos han ocurrido a lo largo del proceso, ¿no? Digamos, la batería mayor es la de Gran Canaria, también es la isla mayor, es una batería de 1 megavatio de potencia y 3 horas de tiempo de almacenamiento, es decir, daría 3 megavatios hora de energía. En La Gomera instalamos un volante de inercia de 0,5 megavatios, aunque internamente tiene capacidad de dar hasta 1,6 megavatios, y 36 segundos de tiempo de almacenamiento. Y en la isla de La Palma, que es una isla, digamos, también pequeña, de 40 megavatios de demanda punta, instalamos unos ultracondensadores, que son, pues bueno, una tecnología. Estas dos tecnologías tienen cierta funcionalidad parecida, ahora lo vamos a ver, ¿no? Una a una. Esta es en La Palma, se instaló dentro de la propia central de la isla. Las islas pequeñas en Canarias tenemos una sola central de generación convencional. Eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque tener todo concentrado en un único punto, pues supone ciertos riesgos, ¿no? Pero bueno, en esa central conectamos también este equipamiento, del cual vemos aquí una foto, ¿no? Y vamos a ver, digamos que los ultracondensadores también son como los volantes de inercia, en ese sentido se parecen, son capaces de dar toda su potencia en muy pocas fracciones de segundo, o sea, en pocos milisegundos son capaces de empezar a entregar potencia. Entonces, en estos casos hay que ver para qué los quieres utilizar. Desarrollas la electrónica de potencia y el control de esa electrónica para que reaccione ante determinadas señales de entrada, que pueden ser la frecuencia, la tensión, etcétera, lo que veíamos antes, ¿no? Y en este caso, pues hay que estudiar la respuesta dinámica transitoria y subtransitoria del conjunto del sistema eléctrico, en este caso de la isla de La Palma, para ver de qué manera debe de entrar ese elemento de almacenamiento en funcionamiento, ¿no? Pues si entra demasiado pronto, como son tan rápidos, pueden entrar demasiado pronto ante, por ejemplo, una pérdida de un grupo convencional de generación, pues se produce una caída de la frecuencia. Pasa algo parecido a lo que veíamos con la fotovoltaica. Cuando cae la fotovoltaica, cae la frecuencia. Pues cuando se pierde un grupo porque tiene una incidencia, tiene una avería, pues cae la frecuencia. Entonces, si estos almacenamientos entran demasiado rápido, digamos que enmascaran la incidencia de cara al resto de los grupos y no reaccionan los otros grupos para coger potencia. Y como solo tienen unos segundos de capacidad de almacenamiento de energía, pues entonces tienes que estudiar todos los distintos periodos transitorios que se pueden producir y estudiar muy bien. Esa labor la desarrollaron por los centros esos que veíamos antes, que participaban también en el proyecto, ¿no? De estudio de centros de investigación, ¿no? Aquí vemos un poco gráficas de respuestas reales, ¿no? Esto es cuando desconectamos, estos son pruebas hechas la desconexión de este grupo de 2,5 megavatios en la isla de La Palma, pues se hacía para probar precisamente el funcionamiento, aunque luego pues está conectado de forma continua y ha entrado en funcionamiento satisfactoriamente de igual manera en otros incidentes reales que no han sido provocados, pero bueno, este es una desconexión provocada de un grupo de 2,5 megavatios. Aquí vemos cómo varía la frecuencia desde los 50 hercios cuando no estaba en funcionamiento el ultracondensador. Varía todo esto la frecuencia, luego se recupera por la propia dinámica del resto de los grupos que acaban reaccionando, ¿no? Y aquí vemos cómo se mueve la frecuencia cuando estaba en funcionamiento, cuando ponemos en funcionamiento el ultracondensador. Y vemos que pues atenúa mucho esa variación de frecuencia, es decir, el incidente se mejora mucho, ¿no? Y esta gráfica representa la entrega de potencia de ese ultracondensador. Esta es la batería de ion litio de 3 megavatios hora de almacenamiento. Está situada en esta zona de la isla, en este municipio de La Aldea, que es un municipio muy alejado. Toda esta zona de la isla está rodeada de parajes naturales, es muy abrupta, las carreteras son muy malas, se tarda muchas horas en recorrer. Esta es una zona, como si dijéramos, dentro de la isla, es una zona a su vez bastante aislada, ¿no?
Entonces aquí está alimentada eléctricamente por 3 líneas de media tensión, una que viene desde el norte, otra desde el sur y otra desde la zona centro. Y bueno, ahí digamos que probamos también la batería de almacenamiento para otras cosas, también para, digamos, apoyo a la red de distribución en situaciones de una red débil o en situaciones de que cuando tienes que reforzar una zona así como esta, alejada, etcétera, en que una nueva línea pues tiene un coste importante, pues bueno, pues puedes ver si una batería puede suplir o puede retrasar la necesidad de esa inversión en elementos convencionales, como puede ser una nueva línea eléctrica o una red de 66 kV. Aquí está programada, planificada desde hace muchos años, pero nunca ha llegado a llevarse a cabo una red de 66 kV, ¿no? Que sería en las islas 66 kV un nivel de transporte y es ahora mismo pues, facultad de red eléctrica, ¿no? Bien, pues esta es una foto de la instalación real, son varias casetas prefabricadas de este tipo, cada megavatio hora, o sea, el fabricante de esta batería es Saft, cada megavatio hora está en una caseta, esta no es en concreto, es una que está aquí y otras que están a los lados, ¿no? Esta es la de la electrónica de potencia y bueno, pues estas dos son las casetas que tienen los elementos de control global de la instalación y el aparellaje de conexión a la red, ¿no? Centro de transformación y elementos de conexión a la red. Bueno, como os podéis imaginar, con 1 megavatio de potencia y 3 megavatios hora, pues ya se pueden hacer trasvases de energía, de horas valle a horas punta, aplanamiento de la curva demandada en la línea eléctrica en la que está conectada, pero puede también hacer funciones de gestión de la fotovoltaica que hay en esa zona instalada, para aplanamiento de las fluctuaciones de las propias renovables, en fin, tiene multitud de modos de funcionamiento que se han programado en el sistema propio de control de esa batería para probarla y para ver cómo funciona y demás. Ahora mismo está, pues bueno, también sigue funcionando en un régimen en el que está recibiendo pues, una consigna de funcionamiento cada 15 minutos. Cada 15 minutos se le manda una consigna de funcionamiento. Carga, descarga, haz esto, haz lo otro, en fin, se está probando de una forma intensiva para ver, entre otras cosas, pues el rendimiento, si el rendimiento teórico, es decir, la energía que se pierde en el funcionamiento, pues es verdaderamente el que dice el fabricante, o es más o es menos en función de las distintas condiciones de funcionamiento, etcétera, la vida útil, la tasa de fallos, etcétera, ¿no? En este caso en concreto, pues tuvimos una pequeña incidencia que fue solventada muy satisfactoriamente por los equipos de protección interna. Una celda de la batería pues tuvo una pequeña explosión dentro de esas casetas prefabricadas, un pequeño fuego que fue extinguido por el sistema de extinción incorporado, ¿no? Y vamos, no causó absolutamente ningún problema. Aquí son algunas gráficas de este modo de funcionamiento, en el cual pues bueno, vemos aquí el funcionamiento bajo ese régimen de consignas. En rosa es la forma de la batería, de funcionamiento de la batería, de entrega de potencia, en el cual vemos unas rampas ahí que son esos 15 minutos que estábamos diciendo. Aquí vemos otro modo de funcionamiento en el cual sin esa batería funcionando, pues esta es la variación normal, esto en azul que vemos aquí es la variación normal de la demanda en esa línea de media tensión y pues poniendo la batería a funcionar, esta es la polinómica que lo integra, ¿no? Para visualizarlo mejor, porque entre esta gráfica que es sin batería funcionando y esta con batería funcionando, aquí el periodo de muestreo de la señal es mucho más rápido, por eso se ve, digamos, la señal un poquito como más variante, pero no es porque haya... eso es un problema de que son dos frecuencias de muestreo diferentes, pero la polinómica que integra es la que realmente nos interesa aquí, que es, pues bueno, aquí se ha atenuado la variación de la potencia demandada en la línea, que es uno de los modos de funcionamiento que tenemos programado en este almacenamiento. Y ya por último, para este proyecto Store, el volante de inercia de La Gomera, que como os decía, en este caso está proporcionado por ABB. ABB compró al fabricante que nosotros habíamos identificado para este equipo, que es un fabricante australiano que se llama Power Store, bueno, pues se instaló al lado como en el caso de la aldea, al lado de un centro de depuración de aguas residuales. En esa misma red se colocó este volante de inercia.
Bueno, ya estos son un poco esquema interno del funcionamiento y estos son gráficas de catálogo, pero vamos a ver las gráficas reales de funcionamiento, en las cuales, bueno, sobre todo me interesa ver, aquí esto de aquí abajo es, digamos, la potencia consumida por el volante de inercia, cuando no está, de aquí a aquí es sin estar operando, tiene un pequeño consumo para sus sistemas internos, ¿no? Y para su volante de inercia es una masa, en este caso, de 6.000 kilos rodando, tiene un funcionamiento entre 1.800 y 3.600 revoluciones por minuto, es capaz de moverse en ese rango, ¿no? Y, pues bueno, acelerando, o sea, aumentando revoluciones, lo hace a base de consumir potencia de la red o reduce revoluciones para entregar parte de esa potencia que tiene almacenada en energía dinámica para entregarla en energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando no está entregando energía a la red, pues está simplemente haciendo un pequeño consumo y luego ya cuando entra en funcionamiento, pues va tomando o descargando energía. Ahí vemos esas fluctuaciones. Entonces, digamos, a diferencia del ultracondensador, que es una actuación puntual e instantánea, el volante de inercia es un funcionamiento en modo, digamos, continuo. Continuamente está actuando, está interviniendo y entregando o consumiendo de la red. Y hace que las variaciones de frecuencia, cuando él no está, esto es un funcionamiento normal de la red en la isla, ¿no? En la isla de La Gomera, es una isla pequeñita, cuanto más pequeñas son las islas, más amplias son las variaciones de la frecuencia por las variaciones normales de la demanda y de otras renovables. Pues esta es la variación de la frecuencia cuando no funciona el volante de inercia y esta es la frecuencia que veis que tiene las variaciones son con unas amplitudes mucho más pequeñas, ¿no? Por efecto precisamente de ese volante de inercia. Aquí hay otra gráfica que representa un hueco de tensión que se produce cuando entra pues una bomba de esa planta de esa planta depuradora. Cuando entra un elemento de potencia importante, entra o sale, pasa como con las renovables, cuando entran o salen en la red, provocan no solo fluctuaciones en la frecuencia del sistema en general, sino variaciones de la tensión en las cercanías de su punto de conexión, ¿no? En este caso, esta variación de la tensión es provocada por una bomba de una potencia relevante para el sistema y provoca ese hueco de tensión, y esta es la respuesta del volante de inercia con el arranque con la entrega de potencia ante esa entrada. Es decir, que está programada también ese volante de inercia no solo para regular frecuencias, sino también para atenuar huecos de tensión. Entramos en el segundo proyecto. No sé si voy rápido, si voy despacio, si voy mal de tiempo o regular. Veo que son las 10, me voy a tomar 10 minutitos más para contar el proyecto de Gorona, ¿no? El proyecto de Gorona es otro proyecto que incorpora renovables y almacenamiento. Básicamente consiste en un parque eólico, bueno, está instalado primero en la isla del Hierro, que tiene una punta de demanda de 7,5 megavatios de punta. La isla del Hierro tiene 10.000 habitantes, es una isla muy pequeña, ¿no? Bueno, pues cuenta con una central convencional de motores diésel, entre 1 megavatio, entre 1 y 2 megavatios cada uno de ellos, cada máquina diésel, y tiene como una potencia instalada la central diésel convencional de unos 12 megavatios, me parece. Entonces se proyectó esta nueva central con energías renovables, que consiste en un parque eólico, está casualmente situado todo ello cerca de la propia central convencional, no era un requisito ni mucho menos, sino que las condiciones, digamos, del proyecto en sí hicieron que se buscara este emplazamiento, pues primero porque aquí hay mucho viento, hay unas 4.000 horas de viento para el parque eólico al año, y hay pues una caldera natural en la cual se hizo el depósito superior y otro sitio apropiado para hacer un depósito inferior de almacenamiento por bombeo de agua. Entonces, digamos, se proyectó esto como una central única en sí misma, es decir, esto no es un parque eólico que entrega energía a la red, luego lo vamos a ver en un esquema unifilar y vamos a ver un poco más en detalle todo esto, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí decir esto, que parque eólico y sistema de bombeo incorporado digamos, para funcionar como en conjunto, como una única central. Esta central se desarrolló bajo la sociedad
Gorona del Viento, que está participada en un 60% por el Cabildo del Hierro, que es algo equivalente a lo que aquí en la península son las diputaciones provinciales. Lo que pasa es que en las islas las competencias de los cabildos son mucho más amplias y tienen mucha más importancia por el carácter aislado, ¿no? Y por el carácter de su necesidad cuando hay eventos importantes, ¿no? Incendios, tormentas, en fin, en esas épocas, y tienen a su vez también muchas competencias en el suelo, ¿no? En los usos del suelo. Entonces, bueno, el Cabildo del Hierro estuvo muy interesado en el proyecto, ahora veremos un poco la historia, y tiene ese porcentaje, ¿no? Es el accionista mayoritario y es quien ha, digamos, impulsado de forma más notoria el proyecto. Nosotros somos socios, estamos en el 30%, y bueno, pues hemos aportado ideas, propuestas, sugerencias, etcétera, y nos sentimos también muy orgullosos del proyecto. Un poco muy rápidamente la cronología de desarrollo, pues podemos decir que arrancó en los años 80 en Endesa, que ya en aquella época, cuando estaban arrancando la eólica, todavía eran los primeros pasos de la eólica, ya se nos ocurrió a la gente, a nuestros técnicos, el poder hacer en esa isla, que por el carácter volcánico pues tienen desniveles muy profundos, o sea, muy pronunciados en poco espacio de terreno, ¿no? Pues estudiamos la posibilidad de hacer una central de este tipo en esos años. En esa época, pues lógicamente el barril de petróleo estaba mucho más barato, los combustibles fósiles eran mucho más baratos y bueno, la economía, digamos, del proyecto pues dio que era muy costoso para la época y no era ni siquiera próximamente razonable, ¿no? No se acercaba a ser razonable económicamente. Entonces, pues bueno, quedó aparcado el proyecto. En los años 90, el Cabildo en sí empieza a hacer planes el Cabildo del Hierro, la isla del Hierro es una isla muy conservadora en el sentido ambiental, en el sentido de sus valores naturales, etcétera. Y arranca, digamos, tiene una serie de proyectos de sostenibilidad ambiental y de mejora ambiental, etcétera, en la isla, en los cuales ya retoma esta idea e incorpora el vector energético dentro de esos planes, ¿no? Con la idea de seguir adelante con esa central, ¿no? En el año 2004 se constituye la sociedad, en el año 2007 se obtiene financiación del IDAE de 35 millones, el proyecto de Gorona del Viento ha terminado de realizarse en el año 2014 con un coste total de 85 millones de euros, de los cuales 35 son subvencionados por el IDAE, ¿no? Bueno, licitaciones, inicio de la obra civil, inicio de las obras y conclusión de las obras en verano, en junio de este año, 2014. Ahora mismo está funcionando en pruebas todavía. Estamos en fase de pruebas. Para digamos, acabar de tener un funcionamiento pleno, esperamos que en 2015. En la isla, digamos que este proyecto tiene un impacto muy grande. Económicamente es el proyecto de mayor impacto, es una inversión mayor a la del aeropuerto de la isla, a la del puerto de la isla, a la de los túneles de la isla, en fin. Es un proyecto de una magnitud muy grande para la isla, ¿no? Para la economía de la isla o para el tamaño de la isla, pero tiene a su vez otra serie de ventajas. Bueno, reducción de emisiones, al ser un proyecto que aspira a ser capaz tecnológicamente de satisfacer el 100% de la energía necesaria en la isla con esta central. La realidad veremos luego que es un poquito, hay que completarla ese 100%, que muchas veces es lo que queda en los titulares de los medios de comunicación. En realidad, pues la capacidad de esa nueva central tiene una capacidad para proporcionar entre el 60 y el 70% de la energía anual demandada en la isla. Pero el 100% sigue estando ahí porque sería capaz, técnicamente es lo que tenemos que comprobar, es que sería capaz, en su diseño se ha hecho para que sea capaz de técnicamente dar el 100% en los momentos en los que hay recursos suficientes, recurso eólico y el almacenamiento suficiente, ¿no?, de agua. Pero a la vez tiene otra serie de ventajas. Bueno, para la isla ha tenido pues, una repercusión en los medios de comunicación importantísimo, ha tenido en medios de todo el mundo, desde Asia hasta Europa, Estados Unidos, etcétera. Les ha dado mucha publicidad, les ayuda a la isla del Hierro a destacarse como un destino turístico pues, sostenible, con todo lo que ello conlleva, respetuoso con el medio ambiente.
tiene también, digamos, un importante, como la isla es muy pequeña, el impacto económico, digamos, del turismo tecnológico que arrastra es también relevante, en fin, que tiene otra serie de ventajas. Pero metiéndonos en el proyecto en sí, vamos a ver, digamos, algunas peculiaridades del interior del proyecto para que nos hagamos una idea, ¿no? Y para que veamos un poco cómo son las cosas en las islas también, ¿no? Empezamos por el final. Esta es, digamos, esta es la red de distribución en la cual se conecta la central, que es todo el resto del esquema, que es lo que queremos ver, lógicamente. Se conecta a través de dos líneas, ¿no? Para tener, digamos, aquí empezamos a ver que es un proyecto que quiere ser 100%, es decir, quiere buscar el 100%. Tiene dos líneas para que cuando falle una, pues no puedes darle el apagón a toda la isla, ¿no? Si está en ese momento toda la energía siendo suministrada por esta nueva central, ¿no? Entonces, pues por eso hay dos líneas aquí, si no, una instalación de este tipo en la península, etcétera, pues se conectaría a través de una sola línea. Aquí tenemos el parque eólico, los 5 aerogeneradores de 2,3 megavatios cada uno. Son aerogeneradores Enercon con unas pequeñas modificaciones en su electrónica de potencia para tener también, digamos, mejor adaptación a la isla, ¿no? Para tener cierta regulación en la propia máquina del aerogenerador. Cada uno de ellos tiene su línea de evacuación hasta estas barras internas de 20 kilovoltios. La isla, bueno, la red de distribución es de 20 kilovoltios. Tienen una línea independiente también por ser una isla. ¿Por qué? Pues porque si evacúas los 10 megavatios, 11 megavatios del parque en una sola línea de media tensión, pues si se va la línea, se van 11 megavatios y se va la electricidad para toda la isla, porque no se podría aguantar, aunque tuvieras algún grupo convencional conectado, se iría la isla y sería un apagón total, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, pues se fracciona y para que un fallo simple no provoque el fallo del todo, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos los dos depósitos, superior e inferior, con sus tuberías de turbinación, las máquinas de turbinación, que tienen también fraccionadas para 11 megavatios, hubiera sido posible también ponerlo todo en una sola máquina, ¿no? Pero ocurriría lo mismo, un fallo en cualquier elemento de los auxiliares o cualquier elemento de esa turbina, pues provocaría la pérdida completa de la generación y eso no se puede permitir. Por eso está dividido en 4 turbinas de generación y lo mismo las bombas, las máquinas de bombeo están fraccionadas en varias máquinas y además 2 de ellas son con capacidad de regulación de potencia, es decir, que tienen no entran al completo, al 100% de golpe, sino que pueden entrar paulatinamente o moverse en su funcionamiento de forma continua. Las turbinas tienen también un volante de inercia acoplado en el eje de la turbina para darle estabilidad. Entonces, todo eso son detalles, digamos, en los cuales se ve que está buscando el ser un proyecto que tenga capacidad de, por sí solo, sostener la demanda de la isla, que es el reto y, digamos, es lo interesante, lo más interesante del proyecto, porque realmente hacer una instalación de bombeo, pues hay varias instalaciones en España y en todo el mundo, y hacer un parque eólico, pues hay muchos parques eólicos en el mundo también, pero el hacerlo así y de forma que se adapte y que sea capaz de gestionar una isla tan pequeña, eso es un reto tecnológico muy importante, en el cual pues entra en juego pues la coordinación de todos estos elementos y bueno, y el hacerlo con la estabilidad y el grado de seguridad necesario para no tener incidencias y no tener sobresaltos en la red, ¿no? Bueno, aquí son fotos ahora os pongo algunas fotos de las fases constructivas. Hay muchos retos detrás de todo ello. Estos son el parque eólico, las bases de esos aerogeneradores de 2,3 megavatios, la cimentación. No había ¿cómo se llama? Para enviar el hormigón, no había hormigoneras suficientes en la isla para alimentar, digamos, para satisfacer el abastecimiento continuo de hormigón a esto. Hubo que traer de otras islas. Para llegar los aerogeneradores hasta ahí hubo que buscar el recorrido por las carreteras, se eligió al final el recorrido en el cual pues no había que tirar, digamos, ampliar carretera ni nada, y hubo solamente que tirar un muro de un colegio para poder llegar los molinos hasta ahí, ¿no? En fin, detalles un poco
peculiaridades y curiosidades del proyecto. También otra curiosidad es que había un asentamiento, unos yacimientos arqueológicos, en fin, que hicieron que se hubiera que mover uno de esos aerogeneradores con respecto al lugar previsto inicialmente, ¿no? El depósito superior, como os avanzaba antes, está implantado sobre un cráter, un cráter volcánico extinguido, y que simplemente era utilizado pues, como cultivo, ¿no? Para cultivo. Entonces sobre ese cráter se hizo ese depósito superior, aprovechando esa cavidad natural. Inicialmente se calculaba en unos 500.000 metros cúbicos, finalmente se ha quedado en 380.000 metros cúbicos de agua de capacidad de almacenamiento. Está a una cota en torno a 700 metros y la cota inferior está cerca del nivel del mar, hay unos 650 metros de desnivel entre esas dos cotas. Este es el cráter superior antes de iniciar las obras, visto desde arriba, y estos son distintas fases de las obras, de la impermeabilización, con dos láminas con doble capa de PVC, con sectorización de esas láminas, de forma que se puedan detectar fugas, y si hay fugas entre una capa y la otra, se detectan y se conoce en qué sector está, y los buzos, etcétera, pues irían rápidamente pues, a localizarla con más rapidez y a solucionarla, ¿no? En fin, ahí está ya casi al completo. Las tuberías, las conducciones forzadas de 1 metro de diámetro y 0,8, la 0,8 la de subida, la de bombeo de agua, y 1 metro la de turbinación. Tienen 3 kilómetros de longitud y unos 500 metros en una galería que fue necesario realizar para salvar una zona protegida, con valores ambientales protegidos, ¿no? Algunas fotos. Esta es la galería. Y esta es la zona inferior, en la cual pues, tenemos el depósito inferior, que ahora veremos más en detalle, la sala de máquinas de turbinación, la sala de máquinas de bombeo, bueno, están aquí, y la zona de aparellaje eléctrico, etcétera, ¿no? Estas son obras del depósito inferior. Aquí no había un cráter, había pues, una zona así un poco más llana, y en la cual pues, se excavó y se aprovechó para hacer el depósito inferior. Y esto es un poco, bueno, un resumen general del proyecto. Como os decía, 85 millones de presupuesto, la capacidad de los depósitos. Esto proporciona a la isla, este dimensionamiento de esta central de bombeo, proporciona a la isla como 2 días de consumo, de capacidad de almacenamiento. Es decir, con el depósito superior lleno y en temporada media, porque claro, la demanda de la isla fluctúa a lo largo del día y a lo largo del año, ¿no? Hay épocas de mayor demanda y otras de menos, pues bueno, en términos medios anuales, pues tendríamos como 2 días de capacidad de almacenamiento con este depósito. Es una capacidad de almacenamiento bastante importante, ¿no? Y bueno, pues tendría esta capacidad, como os decía, aspira a ser capaz técnicamente de tener apagada la otra central y poder satisfacer la demanda de la isla solo con esta central. Pero en cómputo anual, la energía que proporcionará estará entre 60 y 70%. Ya en la página web de Red Eléctrica se pueden ver gráficas de este tipo de la isla del Hierro. Estas son las gráficas típicas que presenta de la demanda de un sistema, en este caso es de la isla del Hierro, en las cuales vemos, pues en este caso es eólica, es un momento determinado en el cual hay una porción de la isla que está en torno al 20%, una cosa así, pues está proporcionándose con energía eólica. Y esta otra, pues en el cual ya vemos que entre la eólica y la hidráulica, pues estaría superando el 50% del consumo instantáneo. Esto es una toma de un día a una hora determinada, ¿no? No sé, por ahí en algún sitio estará. De todas formas, una salvedad, por si alguien entra en la página web de Red Eléctrica y lo ve, es que esta información es un poquito, hay que entenderla que esto no es lo que la central entrega al sistema general de la red de la isla. Esto es una visión interna dentro de la propia central, es decir, esto es todo lo que genera la hidráulica, y esto es todo lo que genera la eólica en ese instante. Gran parte de eso se está quedando ahora mismo, en esta fase de pruebas en la que estamos, se está quedando en las máquinas de bombeo.
que se utilizan también para regular. Con lo cual, a la isla, ahora mismo, al sistema, para satisfacer la demanda, está saliendo, por limitación del operador del sistema, en esta fase de pruebas, está saliendo solamente un 10% de la demanda, ¿vale? Pero sigue siendo relevante, aún así, esta gráfica, porque, bueno, pues vemos que estamos estamos teniendo un porcentaje de energías renovables en sí mismo, dentro de la isla, pues superior al 50%, en torno al 60% en momentos puntuales, ¿no? Lo cual ya es un hito importante, ¿no? Y bueno, básicamente, simplemente ya pasaría a las conclusiones, pues que ya las he ido un poco comentando a lo largo de la presentación. Estamos satisfechos del resultado, digamos, de cada una de las tecnologías, seguimos experimentando con ellas, vemos que pueden ser utilizables digamos, para aspectos puntuales, concretos, y bueno, pues tendrán que tener un desarrollo regulatorio específico para poder incorporarlas de forma habitual, porque en las islas, se me olvidó comentarlo cuando vimos lo de Gorona, ¿no? De la misma manera que está concebido como una central única, la retribución de esa central está concebido también como un todo. O sea, no se retribuye el parque eólico como un parque eólico y el bombeo como un bombeo. Está retribuyéndose como un todo, ¿no? Entonces, con estos equipos como un todo y de una manera, con una metodología de alguna manera parecida a la de las renovables, en el sentido de que, en función de la inversión que supone la central, pues se te retribuye por la inversión realizada, con unas partes para retribuir la inversión, otras partes para retribuir en función también de la energía entregada, para incentivar, digamos, el que aquello funcione con unas horas razonables, ¿no? Que no esté, digamos, a bajo rendimiento, ¿no? A bajo funcionamiento. Entonces, pues bueno, estos sistemas tendrían que tener también un reconocimiento específico, porque ahora mismo no lo tienen, ¿no? Entonces se pueden montar de forma experimental y con subvención, etcétera, pero ahora mismo no tienen un reconocimiento retributivo reconocido, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo lo que os quería contar. Si queréis, pues podemos hablar alguna cosa más en preguntas, y muchas gracias por la atención. Hola, ya. Buenos días, Fernando Collado, del Clúster de la Energía. Sí, mira, quería comentarte, desde el Clúster de la Energía de Extremadura estamos intentando promover una iniciativa en la línea de las Smart Grids en Extremadura, y quería hacerte un par de preguntas. Si el proyecto ha tenido algún coste para los ciudadanos y la opinión pública que allí existe en relación al proyecto, y luego la problemática, principal inconveniente que tiene el sistema de control para integrar todos los equipos y dar suministro, dar servicio a la demanda, los principales problemas que presenta. Gracias. A ver, en cuanto al impacto económico para los ciudadanos, tanto uno como otro, pues bueno, han tenido, como os decía, subvenciones públicas, por lo tanto, pues hay una aportación de dinero público que al final sale de nuestros impuestos, ¿no? Al ciudadano, si te refieres al proyecto de Gorona en la isla del Hierro, el impacto económico en los sistemas insulares se ve diluido, digamos, vamos a decir así. En primer lugar, se ve diluido en el sentido de que en España pues hay una tarifa única para cualquiera esté en el lugar en el que esté, pues no paga la electricidad en función del coste de los electrones que entran en su casa, porque vengan de esta central que es más barata, o esta otra y no de esta otra que es más barata, pero está más lejos y no me llegan, ¿no? Sino que se integra todo a nivel, tanto en la península, si fuera por zonas, zonificada la tarifa, pues habría zonas con más caras, porque tienen generación más cara, o y los consumos que estén más cerca de una central pues tienen menos redes, etcétera. Todo eso en España se integra en una bolsa común global que engloba también a las islas, ¿no? Entonces, digamos que lo que hay que ver es si económicamente la nueva situación que hay tras esta central, la generación, el coste global del sistema, que es lo que entra en la bolsa común de toda España, es más caro o es más barato, ¿no? Entonces, es más caro, va a salir más caro, y eso a pesar de que, como decía antes, ha recibido 35 millones de subvención
y esas 35 millones no entran en la retribución. Es decir, si la retribución hubiera tenido que computar los 85 millones totales del coste del sistema, pues el coste todavía sería, la distancia todavía sería mayor en cuanto a encarecimiento en el sistema. ¿Esto es necesariamente así? ¿Siempre va a ser más caro? No. Nosotros, digamos, hemos hecho números en islas mayores con proyectos similares pero mayores, ¿no? Bueno, y con condiciones a lo mejor también un poco más favorables, en el sentido, por ejemplo, de que ya están los embalses hechos, porque estaban hechos para regadío, etcétera. Entonces, en determinadas circunstancias no sería más caro y reducirían costes al sistema. En todo caso, digamos que el mérito de este proyecto, o sea, precisamente se hace este proyecto se hizo en una isla pequeña y a un tamaño pequeño para probar, bueno, por un lado, al ser en una isla pequeña y de tamaño pequeño, la generación ahí también es más cara, porque claro, al fraccionar en grupos más pequeños, pues se eleva el coste, ¿no? Tienen peor rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que comparas con una generación convencional que en esa isla es la más cara de todo el archipiélago porque es la más pequeña. Sin embargo, aún así, este proyecto pues, supera en costes a la generación convencional que teníamos, con un precio del barril de petróleo a $115 el barril. Ahora está a 70, pues ahora va a bajar bastante el coste en función de que se mantenga o no ese precio, ¿no? De $70 el barril. Pero claro, o sea, por un lado, el precio de los combustibles pues es un riesgo, no tienes asegurado que vaya a seguir siendo bajo, sino que más bien tiene presión al alza, ¿no? Salvo momentos coyunturales como el que estamos viviendo ahora. Y por otro lado, se hace en una isla pequeña para probar esta capacidad técnica de que sea capaz de por sí sola gestionar la variación de la eólica. ¿Qué elementos de control son fundamentales ahí? Pues bueno, como por un lado, de momento ya hemos empezado expliqué un poco algunos, ¿no? Los aerogeneradores tienen modificaciones tienen paso de pala variable para tener una capacidad de regulación en el propio aerogenerador. Es decir, que no van a estar generando el máximo que pueda dar pues, en función del viento que sopla en cada instante, sino que van a tener el paso de pala un poco modificado para poder amortiguar las fluctuaciones propias del viento con ese paso de pala. La electrónica de potencia también tiene su variación específica para estos molinos en el hierro, para tener una mayor gestionabilidad de esas fluctuaciones, ¿no? Tenemos volantes de inercia incorporados en cada una de las turbinas, como os decía, con un tiempo, digamos, con una constante de tiempo de 6 segundos, que se ha calculado para estar dimensionados para ser capaces de absorber esas fluctuaciones también. Y en el régimen de funcionamiento previsto para la central, en principio, va a haber siempre una mínima turbinación en funcionamiento. Es decir, aunque haya viento, el régimen general de funcionamiento de la central va a ser que la energía eólica que haya en cada instante, en primer lugar, se entrega a la red para satisfacer la demanda. Si la eólica es superior a la demanda, se utilizará para bombear agua. Habrá un saldo neto de bombeo hacia arriba, hasta unos límites. Cuando el depósito inferior, que es el más pequeño, es el que nos limita, se está quedando vacío, pues cuando esté a lo mejor a un 15 o un 20%, eso ya se irá ajustando, se irá estableciendo en función de la experiencia y de lo que se vea, pero de momento hay cálculos previos teóricos, ¿no? Simulaciones del régimen de funcionamiento a lo largo de todo un año, con curvas reales de demanda, con curvas reales de viento, ¿no? Y con este régimen de explotación que estoy contándote, ¿no? Entonces, a pesar de que haya ese excedente eólico y que se va a enviar al depósito superior, aún así por el otro conducto va a haber un flujo mínimo de turbinación para tener en funcionamiento la maquinaria de las turbinas y esos volantes de inercia para poder absorber esas fluctuaciones de la energía eólica. Y con todo ello y con la correcta sincronización de los elementos
de protecciones y de control, etcétera, pues el reto del proyecto es que sea capaz de, en los momentos adecuados, digamos, en los que hay viento adecuado, tener apagado la central convencional. Si eso se alcanzara o se llegara muy cerca de alcanzar, pues ya sería digamos, el reto tecnológico principal sería haber logrado eso, ¿no? De todas formas, como digo, el régimen a lo mejor de funcionamiento habitual normalmente lo marca Red Eléctrica, ¿no? Entonces normalmente son conservadores y en principio puede suceder que aunque haya recurso eólico suficiente, pues no permitan casi nunca, o salvo en alguna excepción para pruebas, ¿no? No permitan que esté toda la generación convencional apagada, porque al final de cuentas siempre vas a tener a lo largo del año, en periodo anual, siempre vas a tener una generación convencional necesaria y funcionando, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de esta reflexión, cabe hacerse la pregunta de si sería posible un 100% de verdad, es decir, un régimen de islas o de sistemas 100% renovables, sistemas aislados 100% renovables. Bueno, serían posibles, pero económicamente en algunos casos serían muy caros. Depende del recurso renovable que haya. La geotérmica es renovable y es gestionable, no es fluctuante, con lo cual, pues islas en las cuales ocurre eso, pues bueno, pueden tener Islandia, por ejemplo, ese caso tiene mucha geotérmica y tiene un porcentaje elevadísimo de renovable. Y otras islas que tienen a lo mejor hidráulica fluyente, que son islas pero tienen mucha lluvia, mucha hidraulicidad, entonces pues pueden tener una hidráulica suficiente como para tener un 100%. Entonces depende de las condiciones de la isla, geológicas y de las condiciones de qué renovables están presentes, pues el sistema del 100% puede ser más caro o más barato. En las Islas de Canarias sería extremadamente caro ir a 100% renovables. Se habla mucho en el mundo, digamos, se habla mucho, quizás en Canarias en concreto, de buscar el 100% renovable. Cada vez que el gobierno de Canarias hace planes energéticos y dice, pues para el año, por ejemplo, en este momento, el plan energético vigente llegaba hasta el 2015 y quería tener me parece que era un 20% o un 30% de renovables en las islas, 1.000 megavatios de eólica instalados en Canarias. En realidad hay 160 megavatios de eólica instalada por problemas administrativos, de concursos, de follones en los concursos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues enseguida sale el debate de que cómo es que es tan poco ambicioso, solo un 30%, etcétera. Para Canarias un 30% ya es mucho, es muy ambicioso, porque digamos que superar el 18% requiere ya sistema, creo, en torno a esa cifra. Eso varía de unas islas a otras porque son de tamaños diferentes, pero en torno a esos porcentajes, superar un 18% requiere ya sistemas de este tipo, ¿no? Sistemas de almacenamiento, y entonces ahí ya empezamos a ver qué costes tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Para la Isla del Hierro, yo siempre hago esta reflexión. La Isla del Hierro tiene 2 días de almacenamiento con esta nueva central. Para el suministro de combustibles, en Canarias tenemos 180 días de almacenamiento. O sea, es decir, la sociedad, las autoridades han considerado que el petróleo y el gasolina, gasoil, etcétera, es un elemento vital para una sociedad y para evitar problemas de suministro, pues tenemos almacenamiento por 180 días. La electricidad, yo pienso que es igual o más de crítica para una sociedad que el petróleo, ¿no? Y bueno, pues ahí está el dato, ¿no? De 180 días que hay en suministros de combustibles, en esta isla vamos a tener 2 días con la nueva central. Entonces, pues bueno, si quisiéramos tener mayores márgenes, o sea, no solo sería aumentar el almacenamiento y el parque eólico para llegar al 100% en términos medios en anual, sino luego el grado de seguridad con el que quieres tener ese 100% a lo largo de muchos años, pues los costes se multiplicarían mucho y bueno, los embalses, lo que haría falta realizar en obras, etcétera, y el impacto ambiental que eso tendría, pues sería muy considerable también.
Sí, bueno, buenos días. Te quería preguntar algo. Hace 5 años tuve un evento de Energy Electric organizado por vosotros y me recuerdo que en ese tiempo vosotros sois de Energigin, que es el clúster de energía de Portugal. Y pertenecía a ese grupo y había ahí un estudio para hacer el bombeo a partir de algo del mar. ¿Por qué vosotros ha dejado eso? ¿Problema económico, de corrosión? ¿Qué se ha pasado? Hay pocos proyectos en el mundo de bombeo con agua del mar. El bombeo con agua del mar tiene la ventaja de que no necesitas depósito inferior, es el mar, es limitado, pero el agua del mar es muy corrosiva, es muy dañina para los materiales, las conducciones y para las turbinas, etcétera, para los álabes de las turbinas. Entonces requiere, digamos, unos materiales muy especiales, muy costosos, y en principio nuestros expertos en la materia, nuestros especialistas en la materia, pues han evaluado que no es interesante. Esa complejidad extra que se incorpora por la salinidad del agua tiene ese problema, ¿no?, de costes añadidos, ¿no? Por otro lado, en las islas, por el tiempo no me he detenido, pero en la isla del Hierro en concreto, pues es vital el agua, ¿no? Es algo vital, claro, va con la propia vida, y a lo largo de la historia, para que os hagáis una idea y para ilustrarlo, en la isla del Hierro se celebran unas fiestas cada 7 años en honor a la Virgen de no sé dónde, en los cuales pues recorre, digamos, se pasa llevan a la Virgen de excursión por toda la isla. Y bueno, son unas fiestas impresionantes, ¿no? Pues se llevan haciendo desde hace 200 años, una cosa así, porque hubo una sequía enorme y bueno, a raíz de aquello, pues bueno, en fin, y eso permanece ahí. Entonces eso está, digamos, metido en la idiosincrasia de la isla, y cuando esto te lo cuenta un herreño, cuando este proyecto te lo explica un herreño, se pasa a la mitad de la presentación hablándote de la importancia del agua y de la vinculación tan importante que hay entre el agua y la energía, sobre todo en nuestras islas, ¿no? Porque bien hay islas, por ejemplo la isla del Hierro, que tienen suficiente lluvia y agua natural, pero el agua se extrae de pozos que está a unas cotas bajas, y el consumo humano pues está en otras cotas más altas. Entonces hay que bombear el agua. Hay una red de depósitos a lo largo de toda la isla que están interconectados, que están gestionados por el Consejo Insular de Aguas, que depende del Cabildo. Entonces hay una sensibilidad muy fuerte sobre el agua, y hay un miedo importante a que haya filtraciones por una avería, por un elemento que sea, un movimiento sísmico o por lo que sea, que por cierto el Hierro ha tenido bastantes movimientos sísmicos, como seguramente han visto en los medios de comunicación, pues que ese depósito se rompa y ese agua salada que está en el depósito superior entre y salinice todos o una gran parte de los acuíferos de la isla. Sería dramático. O sea, eso, digamos, en concreto en las Islas Canarias, solo ese factor es, digamos, socialmente y desde el punto de vista del impacto medioambiental, yo creo que no le darían impacto, informe positivo de impacto ambiental. Se acabaron las preguntas. Muy bien, muchas gracias.